el día de hoy va al estado de Quintana Roo. Sale a las 9:25 del hangar y en Quintana Roo tiene dos eventos. El primero es la inauguración del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Después planteó alguna información y preside la 33 Convención Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación. Regresa a la Ciudad de México y luego tiene el resto de la tarde, una vez que llegue, la tendrá dedicado a la revisión de asuntos. Y respecto al hospital, es una inversión de 774 millones de pesos, 100% federal. La superficie de este hospital es de 28,000 metros cuadrados, tiene 186 camas de hospitalización y más de 1,000 consultas médicas diarias. El beneficio es para 230,000 derechohabientes. Los servicios que ofrece son hospitalización de alta especialidad, consulta externa, laboratorios clínicos, salas de urgencias, unidades de cuidados intensivos, y los empleos fijos directos que genera este hospital son 1,228, y está en el marco de toda esta reestructuración de la infraestructura que ha vivido el Seguro Social en esta administración. Y antes de las preguntas y respuestas quisiera plantear dos temas. Uno, en relación al propio evento de la 33 Convención Nacional de la Industria Maquiladora. Solo uno, la industria maquiladora hoy representa el 50% del total de las exportaciones nacionales. Dos, en la actualidad hay 2,822 industrias de maquila que están exportando, el 60% ubicadas en el norte del país, y todas ellas han vivido un intenso proceso de recomposición del tipo de mano de obra. Antes, 10 años atrás, era una mano de obra no calificada, y hoy cada día, por los propios procesos en los que está implicado la maquila, implica altos niveles de calificación. Tres, los empleos directos generados por esta industria maquiladora alcanza ahora el 1,300,000 empleos directos y 5 millones de empleos indirectos, que revela pues la importancia que tiene la industria maquiladora en el país. Cuatro, quisiera tres datos que revelan el valor de las exportaciones. En el año 2004, el valor de las exportaciones de la industria maquiladora fue de 87,000 millones de dólares. Para el 2005 aumentó en 10% y alcanzó los 96,684 millones de dólares. Y de lo que va de este año, de enero a junio, el registro es de que las exportaciones son de 61 millones de dólares, lo que arroja un estimado posible de que al cierre del año las exportaciones de la industria maquiladora podrán alcanzar los 120,000 millones de dólares, que indican pues y que revelan la importancia de la industria maquiladora. Hoy en esta reunión el señor presidente va a anunciar que en los próximos días se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto para la industria exportadora del país, un decreto que estaban esperando los maquiladores, que básicamente implica un nuevo marco de operación para las empresas exportadoras que facilita su trabajo, implica la modernización de las operaciones del comercio exterior y simplifica los trámites de la industria maquiladora, y solo se van a mantener los requisitos mínimos para evitar prácticas ilegales en el comercio exterior, pero el decreto implica muchísima
mayor apertura, quitar una cantidad de trámites, desregularizar para hacer mucho más competitiva nuestra propia industria maquiladora, hoy presionada por otros muchos mercados. Y también quisiera plantear que el día de ayer el índice de los precios de cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, alcanzó el máximo histórico número 35 en lo que va del año, al cerrar en 23.012 unidades, con una ganancia del 0.94% respecto a la jornada anterior. Y también el día de ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó ayer su proyección del crecimiento económico del país para este año y lo ubicó en los 4.5%. La proyección previa era de 4.2%. De acuerdo con esta información dada a conocer por la Secretaría de Hacienda, la mejora obedece principalmente a las inversiones que se han realizado en el sector automotriz y por la introducción de nuevos modelos de exportación. Esta información pues muestra una vez más que la administración del presidente Fox estará cerrando con la mayor tasa de crecimiento en el sexenio, con una estabilidad macroeconómica que no había tenido lugar en los últimos 4 o 5 sexenios y con una tendencia a la alza en la generación de empleos. La confirmación del crecimiento del 4.5 del Producto Interno Bruto confirma también que al final de este año habrán de generarse más de 1 millón de empleos. Y el día de ayer alguien me preguntó sobre un artículo y dije que no podía decir nada porque no lo había leído. Pues lo leí y entonces quiero comentarlo. Es el editorial que publica The New York Times el 17 de octubre y es una traducción de cortesía que nos ha proporcionado el propio periódico y leo 2 o 3 párrafos. Comienza el artículo diciendo: Nueva York está buscando nuevos mecanismos para combatir la persistente pobreza y la Comisión de Oportunidades Económicas del alcalde Michelle Bloomberg ha recomendado algunas reformas útiles. Leo más adelante el artículo. La idea está inspirada en un exitoso programa mexicano en el combate a la pobreza, conocido como Oportunidades, el cual está siendo aplicado en al menos 25 países. México inició este programa en 1997. Hoy cubre a 1 de cada 4 familias mexicanas, ayudando prácticamente a todos los pobres del país. La familia promedio percibe $35 por mes, aproximadamente 1/4 parte del ingreso por hogar en el área rural. Las familias con muchos niños en la escuela pueden obtener hasta $153 al mes, un límite impuesto para reducir el incentivo de tener más hijos. Para obtener, y dice adelante que para obtener cupones de comida, las madres deben llevar a sus hijos a las revisiones de salud periódicas, asistir a prácticas en los centros de salud. Las madres también reciben dinero si sus hijos cumplen con la asistencia de por lo menos el 85% de las clases. Los pagos inician después del 3er grado y se prolongan hasta la preparatoria, incrementándose de manera notable anualmente a los niveles de los índices que evitan la deserción escolar. Debido a que los cheques se dirigen de manera directa del gobierno central a las madres de familia que reúnen los requisitos, los costos administrativos y las posibilidades de corrupción se reducen. Los niños ahora, como resultado de este programa, sujeto a rigurosas evaluaciones externas, y cito textual, los niños son ahora más grandes y más sanos. Oportunidades también ha reducido los niveles de trabajo infantil y ha derivado en más educación. En las áreas rurales, el número de niños que inicia la preparatoria aumentó en 85%. Mi comentario es que es un artículo muy objetivo.
Eso es lo que dicen todas las evaluaciones externas del programa Oportunidades. Cristian. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Para preguntarte, hay otro maestro asesinado en Oaxaca. Los senadores aseguran que hay ingobernabilidad en la entidad. Nada más te pregunto, ¿insistes tú en que no hay ingobernabilidad en Oaxaca? Gracias. Insisto en que el gobierno de la República habrá de resolver el problema antes de que acabe esta gestión y lamentamos cualquier muerte de cualquier mexicano en cualquier circunstancia. Este es un gobierno con valores humanistas y la vida de cada uno de los mexicanos cuenta, y lamentamos muchísimo estos acontecimientos. Y por lo que respecta al conjunto de las valoraciones en torno a la situación de Oaxaca, están a cargo de la Secretaría de Gobernación, y el señor secretario ayer en la tarde dio una conferencia de prensa explicando la posición del gobierno sobre este caso que viene en todos los periódicos del país hoy. Todo comentario sobre Oaxaca a cargo del secretario de Gobernación. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer el líder de los burócratas, Joel Ayala, después de reunirse con el secretario de Hacienda, Francisco Gil, dijo que bueno, ya hay luz verde, es casi un hecho que se va a otorgar este bono sexenal de 2.500 pesos a 1.600.000 burócratas. Dice que solamente falta buscar un mecanismo de financiamiento y la forma presupuestal, pero quisiera con que me confirmaras esta información, Rubén. ¿Si hay o no va a haber el bono, o como dijo Joel Ayala, o simplemente pues se está intentando llevar agua a su molino? Gracias. Pues pregúntele a Joel Ayala sobre sus declaraciones, no tengo nada que comentar. Ustedes conocen cuál es la posición del gobierno de la República. ¿Alguna otra cosa, compañera? El asunto del bono, entonces, ¿no se les va a otorgar? ¿El gobierno federal no tiene recursos? ¿No se les va a dar? Y en el asunto de Oaxaca, usted hablaba de que, bueno, va a cerrar este gobierno con un crecimiento económico bastante considerable, pero en lo político, ¿cuál es el balance? En lo político y en la gobernabilidad. A ver, la posición del gobierno de la República en torno al bono sexenal se ha expresado una y otra vez, no tengo nada que añadir sobre el particular. Sobre las declaraciones particulares de un dirigente sindical, pregunten a él. Sobre el crecimiento económico, pues sí, reiterar que es muy importante, es el más alto de crecimiento de los 6 años, también con la generación más importante de empleo. Sobre el caso de Oaxaca en particular, pues los comentarios a cargo del señor secretario de Gobernación, como ustedes ya saben. Independientemente de Oaxaca, ¿cómo deja el país en materia política? ¿Hay gobernabilidad? ¿Hay conflictos, inseguridad, narcotráfico? ¿Qué pasa ahí? Dejamos el país con los cambios más importantes del sistema político en la historia moderna del país: acotamiento del poder presidencial, reconocimiento real de los poderes como nunca había existido, reconocimiento real del federalismo como nunca había existido en la historia del país, transparencia y rendición de cuentas, nunca había habido. El régimen anterior se caracterizaba por la opacidad, el respeto absoluto a la libertad de expresión y en particular a la libertad de prensa. Hemos hecho avances extraordinarios, históricos, como se reconocen en los analistas políticos, y subsisten una serie de problemas que, en particular, los problemas relacionados con la inseguridad. Este gobierno ha dado una lucha frontal contra el crimen organizado, pero reconocemos que existen problemas objetivos que hay que seguir luchando todos los días, y además que este país merece todavía mucho más y que nuestra democracia debe dar todavía mucho más, independiente de los logros alcanzados por este gobierno. Sergio, de Raúl. Rubén, buenos días. Preguntarte, ¿hubo alguna instrucción precisa por parte del presidente Vicente Fox ayer en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional que se mantengan alertas en el caso Oaxaca? ¿Cuál fue la instrucción del presidente Vicente Fox? Y preguntar, ¿cuántos muertos más se necesitan para arreglar este asunto de Oaxaca? El asunto de Oaxaca a cargo del secretario de Gobernación, cualquier declaración. Y en la reunión ayer del Gabinete de Seguridad, como yo lo dije aquí, es una reunión que se tiene una vez al mes, se le presenta al señor presidente el conjunto de la situación de la seguridad nacional. Se trató el caso particular de Oaxaca, desde luego que se trató, pero también se trataron otros casos. Es grave la situación de Oaxaca, nadie lo puede dudar, pero hay otros muchos problemas en el país que le son presentados al señor presidente.
Raúl. Buenos días, señor Aguilar. Mi pregunta se dirige al tema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Venezuela y Guatemala están protagonizando una cerrada lucha por conseguir un puesto en esa instancia. Si no recuerdo mal, un alto funcionario de la Cancillería mexicana ha recomendado a Venezuela que se retire de esa competición, de esa lucha, ¿no? Ustedes coinciden, supongo, con esa postura al ser un representante del gobierno. Me gustaría saber si usted no cree que eso puede afectar a las ya de por sí complicadas relaciones que existen entre México y Venezuela. Gracias. En todo caso, si existen complicadas relaciones, es por la parte venezolana. México siempre ha estado dispuesto al diálogo, al acuerdo, y tenemos un enorme respeto por el pueblo venezolano. Sí, nuestro embajador en Naciones Unidas el día de ayer hizo alguna observación, como siempre ha sido la práctica política común, de que después de una cantidad de votaciones, el país que menos votos tiene retira esa candidatura a favor del que más votos tiene. En el caso de ayer, en la última votación, Guatemala, que es el país que nosotros hemos apoyado y lo hemos hecho de manera abierta y pública, es un hermano de Centroamérica, nuestra relación con Centroamérica es estrategia. En la última votación, en la ronda 22 del día de ayer, Guatemala tenía 102 votos y Venezuela 77 votos, y iba cayendo la posición de Venezuela. Entonces, nuestro representante en Naciones Unidas hizo el siguiente comentario, lo cito textual: la práctica diplomática indica que el país que en forma consistente pierde votos declina en favor de quien los gana. Esto es lo más indicado ahora, sobre todo entre dos países hermanos que no tienen rivalidad bilateral. ¿Sí? Eso coincidimos en la posición de nuestro embajador y apoyamos de manera sólida y consistente la candidatura de Guatemala. No vemos por qué. La práctica política siempre ha sido así, es en un acto de responsabilidad política que el que menos votos tiene ceda a favor del que más votos tiene, y entre dos países hermanos pues se vería en un gesto elegante diplomático de Venezuela que se diera a favor de Guatemala, que consistentemente en las 22 votaciones ha ganado. Es una clara decisión de los votantes de Naciones Unidas. En ningún momento de estas 22 Venezuela ha estado arriba. ¿Alguna pregunta? Sí, compañera. Sobre las declaraciones de ayer del líder del PAN, Manuel Espino, en torno a que le había pedido al presidente Fox que desistiera del proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y que no diera el grito de independencia en el Palacio Nacional. Gracias. ¿Cómo no? ¿Me permite tu pregunta hacer el siguiente posicionamiento? En toda democracia, los actores políticos y sociales ejercen a plenitud la libertad de expresión, sin importar que sus declaraciones sean ciertas o falsas, responsables o irresponsables, objetivas o subjetivas. Esto es precisamente lo que distingue a un clima de opinión democrático. Lo más importante es que siempre quede a salvo la libertad de expresión. Los medios de comunicación valoran, en el marco de su propia concepción del periodismo, si difunden o no, siempre con absoluta libertad, lo que se dice acerca de la gestión del gobierno y del propio presidente de la República. Los ciudadanos, en la democracia, pueden emitir sus juicios sobre los dichos de los actores políticos y sociales. En ese sentido, los ciudadanos tienen la última palabra. En el marco de nuestra cultura política, ha sido una práctica generalizada que propios y extraños emitan juicios y críticas al gobierno saliente como una manera, como un medio para alcanzar visibilidad y notoriedad mediática. La Presidencia de la República considera que esta estrategia crítica forma parte de una cultura política del pasado y por lo mismo ha decidido no participar en este juego de descalificaciones y mantenerse al margen de este tipo de declaraciones. ¿Alguna? Sí, compañera. Del bono sexenal de los burócratas, Joel Ayala advirtió
prometido que si no se les entrega, bueno, pues habría un paro nacional. Ni aún en esta posición el gobierno estaría en capacidad de procurarles. Sí, lo remito a mis declaraciones de las semanas pasadas, están todas en las estenográficas, en la pantalla de presidencia. No tengo nada que añadir a esto que ya he fijado a nombre del gobierno de la República. ¿Alguna otra cosa? Sí, cómo no. Sí, buenos días, Rubén. En este sentido de la aclaración que acabas de hacer, ¿habría una especie de ruptura con Manuel Espino por él estar buscando esta notoriedad de la que tú haces mención, de estar... No tengo ningún comentario a la declaración que ya hice. Esa es la posición oficial del gobierno de la República. Es muy clara. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias, nos vemos mañana. Buen día. Preside la
vez que las condiciones lo permitan, para rescatar los cuerpos de los trabajadores, y 2, para realizar la investigación. No tengo información que se esté ofreciendo dinero para que no se haga la investigación o para que no se rescaten a los cuerpos, todo lo contrario. La información es pública y la tarea fundamental es el rescate de los cuerpos una vez que las condiciones del espacio permitan, sin riesgo de la vida de nadie, iniciar otra vez esta tarea, al tiempo que inicia la tarea de investigación. A la segunda de tus preguntas, la Presidencia de la República es absolutamente consciente que no se ha violado la ley en ningún momento, pero que en el marco de la democracia y en el marco de la división de los poderes, si hay alguien que considera que el gobierno está actuando de manera incorrecta, tiene todo el derecho de recurrir a los mecanismos correspondientes. Eso es un triunfo y un espacio ganado por la democracia. Lo respetamos, no estamos de acuerdo, pero respetamos y que ocurran estas personas a las instancias correspondientes que el Estado mexicano les garantiza para dirimir su problema. ¿Qué tal, Eduardo Castillo de AP? Ayer se subió a internet por parte de una organización de Estados Unidos un proyecto del informe final de la Fiscalía para Movimientos Políticos del Pasado. Quisiera que nos diera un comentario sobre esto, ¿qué opina? Y esta misma organización decía que la Fiscalía está tratando de limpiar este proyecto para dar un resumen y no ser tan duro en las críticas. Y segundo, solamente para un poco sobre esta petición para que el presidente actúe, ¿sí existe la posibilidad de que el presidente actúe en una película sobre sí mismo? La segunda, no. La primera, como ustedes saben, la Fiscalía Especial para los Delitos del Pasado, para esclarecer y perseguir los delitos del pasado, tenía 3 tareas claras y distintas. La investigación de lo que ocurrió con los hechos de junio del 71, los hechos del 68 y los hechos de la así llamada Guerra Sucia o los desaparecidos de los años 60, 70. Como ustedes saben, la Fiscalía terminó la investigación de los sucesos del 71, se dio a conocer a la opinión pública, se mandó a los tribunales y estos dijeron que no había lugar porque habían prescrito los delitos. De la misma manera ocurrió con la investigación en torno a los sucesos del 68, se hizo de conocimiento público, se envió a los tribunales y se dijo lo mismo. En el caso de los desaparecidos de la Guerra Sucia, hubo una decisión de la Corte que los desaparecidos, el delito de la desaparición no prescribe, y de hecho hubo acción contra algunos funcionarios que participaron en estos tristes acontecimientos de la historia moderna mexicana, y han estado juzgados 3 o 4 de estos personajes, pero la Fiscalía no ha hecho entrega todavía, porque no termina la investigación de este último tramo de los delitos de la Guerra Sucia. Desde la Presidencia entendemos que está por terminarse esta investigación y que una vez que la Fiscalía considere que ya tiene completa esta investigación, habrá de darla a conocer y a su vez turnarla a las instancias judiciales correspondientes. Esto todavía no ha ocurrido. Y al tiempo, como ustedes saben, el propósito de la Fiscalía era saber la verdad legal de estos 3 tristes episodios de la historia moderna mexicana y también la verdad histórica. Y la Fiscalía, entre sus obligaciones, está en que una vez que se procede en el ámbito de la verdad jurídica,
dará a conocer un documento con toda la verdad histórica para que la sociedad mexicana conozca de los hechos. Sabemos que parte de un documento, como lo plantea la prensa, hablé desde el viernes yo con el señor fiscal, ayer mismo nos comunicamos, y hay partes de un documento que se filtraron a ciertos medios, un documento que todavía es borrador. Ahora también está la transparencia que los borradores de trabajo se comunican a la prensa, que personas que trabajan en la dependencia entregaron partes de un texto a algunos medios. Ese documento no es oficial, todavía no está terminado. Tengo la información directa y precisa del señor fiscal, así lo hizo saber, entiendo él también, a un periódico norteamericano, pero lo que queda muy claro es que la Fiscalía tendrá que entregar este tercer informe sobre los delitos de la guerra sucia y los desaparecidos de la guerra sucia, y esto podrá ocurrir en las próximas semanas, y luego tendrá que la Fiscalía entregar un documento final de la verdad histórica. O sea, la presidencia avala los trabajos de la Fiscalía de manera total y avala los documentos oficiales. No podemos avalar documentos de trabajo, borradores que no han pasado a la discusión y a la redacción final, a lo cual se compromete la propia Fiscalía. Sí, Patricia. O sea, que personal de la dependencia que tenía contacto con esos documentos o esos borradores los filtró es evidente. No fue la Fiscalía, no fue el fiscal, no fue la dependencia, fue personal que trabaja ahí que los entregó. Sí, eso es evidente. ¿Son borradores? Sí, son borradores. ¿Son borradores reales? Sí, son borradores reales. Hubo declaraciones del Procurador General de la República que ante la gravedad de los hechos se abriría una investigación de cómo se filtraron estos documentos o estos borradores que no ayudan a nadie en realidad. O sea, quien lo filtró, si lo que realmente quiere es que opere la justicia y se actúe en consecuencia, pues no ayuda a eso. Una vez que advierte a las gentes, señala, el punto es que la Fiscalía, terminado su documento, lo entregue y lo haga público y lo lleve a las instancias jurídicas correspondientes para que se proceda en consecuencia, todavía más porque ya existe el antecedente de la Suprema Corte que el delito de desaparición no prescribe, a diferencia de los delitos cometidos en el 81, en el 71 y en el 68. Esto da un carácter distinto al nuevo documento que habrá de presentar la Fiscalía una vez que esté terminado. Sí. Yo te tendría tres preguntas. La primera de ellas, el fiscal manifestaba que la Presidencia de la República no había querido presentar este informe en público y de alguna manera por esto se hizo la filtración a un periódico estadounidense. Saber si esto es cierto y si también es verdad lo que decía el Procurador General de la República en el sentido de que se estaba investigando por parte de la función pública la actuación del fiscal Ignacio Carrillo Prieto. Una segunda pregunta sería, ¿la Presidencia piensa modificar estos spots? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuáles serían los argumentos que van a presentar ante la Suprema Corte luego de que ordenara la suspensión de por lo menos 5 spots? Comienzo por esta segunda. A ver, dos cosas. Primero, como ustedes se acuerdan, el IFE planteó un acuerdo de neutralidad que se aprobó en el Consejo General del domingo antepasado. La Presidencia de la República asumió de manera decidida, como siempre lo ha hecho, en el marco del respeto a esa
institución clave del Estado mexicano, y en el marco de su aprecio a las propias leyes, de inmediato acató el acuerdo del IFE y hizo las modificaciones pertinentes a los spots que tenía al aire. Se quitó la parte que de manera textual el IFE pedía y se añadió la leyenda. Eso por lo que hace al IFE. Esto el propio día, desde el miércoles pasado, alguien aquí mismo me preguntó que si había una nueva política, porque empezaron a aparecer ya los anuncios con la leyenda y con ese corte. Eso el miércoles de la semana pasada. Luego hubo una controversia que presenta un sector de la Cámara de Diputados a la Corte sobre dos supuestas violaciones a dos leyes. Una, a la Ley de Desarrollo Social, porque no se había puesto la leyenda que dice que son recursos públicos y que no pueden ser usados con fines políticos. En particular, en la Ley de Desarrollo Social, vale solo para aquellos spots del gobierno que tienen que ver con lo social, educación, salud, oportunidades, pero no vale, por ejemplo, para los spots de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o para los del spot de la Secretaría de Hacienda, que no están contemplados en la Ley de Desarrollo Social, solo estos otros que yo mencioné. Y por otro lado, que según esto se había violentado también un articulado de la Ley de Presupuesto de Egresos para el año 2006, que dice que no puede haber promoción institucional o promoción de la imagen del señor presidente. La presidencia y la Corte da entrada a la controversia y pide se suspendan los spots. Normalmente la Corte, cuando hay una controversia, suspende el acto reclamado, ¿no? Y en razón de eso, inmediatamente el gobierno aceptó esto el propio viernes, con un comunicado de la Secretaría de Gobernación. La Corte no ha decidido, está investigando a fondo el contenido de la controversia, ni ha decidido si es ilegal o no, si se violó una ley o no, para nada. De hecho, algunos medios van adelante de la propia Corte y ya juzgan y dicen, pero simplemente el hecho es que la Corte, siguiendo la tradición jurídica a una controversia, suspende el hecho o el acto reclamado. Eso es lo que está, y por eso de manera inmediata el gobierno de la República, respetuoso del Estado de Derecho, respetuoso de la autonomía de los poderes y en su lógica de contribuir a la construcción de un potente Estado de Derecho, asumió la suspensión. Se retiraron todos los spots donde está la imagen del señor presidente. Hoy hay al aire un spot de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde no está la imagen del presidente, donde no hay ninguna leyenda del presidente que habla de la obra pública en particular, que no es sujeto pues de este texto de la ley de el PEF del 2006, de acuerdo a la propia Presidencia de la República. Y por eso está ese spot. Ninguno ya donde esté el señor presidente, donde haya ninguna leyenda del señor presidente, y esperaremos cuál es la investigación de fondo que haga la Corte sobre esta controversia y cuál decisión tome la Corte. Puedo adelantar, porque esa es la posición de la Presidencia de la República, que si la Corte decide que ya no solo se suspenda, sino que de manera contundente declara que deben de ser retirados, nosotros habremos de acatar la resolución de la Corte, cuando la Corte se pronuncie. ¿Sí quedó claro? Perdón. ¿Y cuál era la pregunta primera? Las investigaciones en contra del fiscal Ignacio Carrillo Prieto y estas declaraciones de que sé que la Presidencia de la República no quiso publicar o
hacer público su informe en torno a la guerra sucia. No, yo no he hablado, no sé de dónde derives esa información, he mantenido contacto cercano con el fiscal. No está terminada la investigación. Como yo aclaré, si no está terminada la investigación de este tercer tramo, para que se dé a conocer a la sociedad y se actúe en consecuencia, pues las estructuras jurídicas que tienen que asumir esta investigación, pues no, ni se termina, es lo que el propio fiscal declaró, que no está terminada, que se trataba de un borrador, y estoy seguro que en las próximas semanas la Fiscalía podrá terminar esta investigación, que es importante, que es un compromiso del señor presidente de la República cuando se comprometió a que creaba esta Fiscalía para que se investigaran esos lamentables hechos del pasado. La Fiscalía, en el momento de terminar, lo habrá de dar a conocer. Que existe una investigación de esas de oficio que realiza la Secretaría de la Función Pública, las diversas dependencias, sí, estamos enterados de que eso es así. Neira, ya se va a ir Neira. Ya hoy es mi último día. Hoy a Veracruz, a su tierra. Rubén, el presidente va a acatar, ya dijiste, estas órdenes de los spots y de la Corte, lo que resulte. ¿Habrá de cambiar los spots por los discursos de estos recorridos que está haciendo el presidente, sobre todo en los mensajes que está dando, donde muchos de ellos pues están alterando a la oposición, a los diputados y a los propios candidatos, como fue el propio discurso que dio ayer? ¿Se cambiarán los spots por los mensajes? Pues de ninguna manera, pero aquí son percepciones. Yo he leído con mucho cuidado, hice ese trabajo el día de ayer de las estenográficas de los discursos del señor presidente, y veo las cabezas de algunos medios de hoy que vienen en ese sentido. Pues me parece que es percepción de los medios. Yo leo y trato de ver dónde dice eso y no lo encuentro en ningún lado, la verdad. Seguramente tenemos percepciones distintas los que afirman eso y la Presidencia de la República. Respetamos todas las percepciones. En este ambiente de libertad de los medios se puede decir cualquier cosa e interpretar cualquier cosa. Yo puedo ser, eso sí, tajante. Desde nuestro punto de vista no existe tal cosa, absolutamente para nada. Pero, insisto, es percepción, es modelos de análisis seguramente distintos. Yo ayer subrayé, traté de buscar dónde estaban esas afirmaciones, no las encuentro por ningún lado, perdón, pero ese es mi punto de vista. Y respeto mucho a los que cabecearon así, pues ellos entienden que es así, no sé de dónde lo derivan, porque en el texto de los discursos del presidente no está. ¿Y alguna otra pregunta, Neira? ¿Sí se analiza la posibilidad de que se haga la apertura? Ya dijiste que no creo, pero sí están analizando el No ha llegado, no se ha analizado esa documentación. Pienso que sería muy, muy difícil de entrada. Y bueno. Dice el titular de la CNDH que fue víctima de una majadería por parte de Los Pinos, en tanto el señor presidente no tuvo la amabilidad de contestar su informe de la semana pasada. ¿Cuál es la postura frente a ese señalamiento? Pues otra vez será un problema de percepciones, porque él tiene obligación, como presidente de la comisión, de entregar su informe al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal estuvo allí en el acto y recibió de sus manos el informe. Todos ustedes estuvieron ahí y lo vieron, y el responsable de la política interior, que es el secretario de Gobernación, contestó el discurso. Pero la obligación es que él tiene que informar al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal oyó su informe, recibió el informe de sus manos. No entiendo de dónde hay una majadería, de verdad, pues otra vez son problemas de percepción. Ahí estuvo el presidente y recibió el informe al cual estaba él obligado a entregar al Ejecutivo Federal. Lo único que se establece como obligación es que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos tiene que entregar al Ejecutivo Federal un informe. El Ejecutivo Federal estuvo ahí presente, le importa tanto que estuvo ahí presente, escuchó el informe y lo recibió de manos del propio doctor Soberanes. Entonces no entiendo la afirmación del doctor Soberanes.
entonces ahora lo hizo el secretario de Gobernación, responsable de la política interior y ministro nombrado por el Ejecutivo Federal. Es como si lo hiciera el propio Ejecutivo Federal. En nuestra manera de nuestras leyes, todos los ministros son derivación de la propia decisión del presidente, representan al presidente. No estamos en un régimen parlamentario, donde son votados. Aquí los nombra el presidente y lo representan en directo. ¿Alguien más o nos vamos ya? Última, Andrés, ya. Apenas llevamos una hora. Andrés. Apenas llevamos una hora. Rubén, dicen que no hay cosa más seria que el humor y este gobierno ha sido satirizado. Chente Fox, Marta Según, tú mismo caracterizado por Jorge Arbizu en algún programa de televisión. Y yo pregunto, ¿esto molesta con tu papel? Faltó sacar. ¿Molesta esta parodia? ¿Verdad? ¿Molesta esta parodia? Desde la Presidencia de la República en algún momento se ha intentado censurar, callar, de ninguna manera. Tú has sido testigo en alguna de las giras o cómo el señor presidente siempre ha defendido el que exista esa libertad. De ninguna manera. Lo que hace a mí lo personal me parece muy divertido, la verdad, y me parece que habla de los nuevos tiempos en este país y habla también de los nuevos espacios que construye la democracia. La política es excesivamente seria y merece ser parodiada también. Ayer se firmó un acuerdo de seguridad de México, Guatemala y Belice para incrementar la seguridad ahí. ¿No está actuando México de la misma manera que está actuando Estados Unidos al sellar su frontera sur con una política pues no bélica precisamente o militarizada, pero sí sellando la frontera para evitar que pasen ilegales a México? ¿Es una misma política similar a la que está estableciendo Estados Unidos con México? Pensamos que no, de ninguna manera, pero me das oportunidad, como traía respuesta, de leer mi papelito. Déjame decirte, el día de ayer los ministros de Gobernación y Asuntos Internos de Belice, de Guatemala y México se reunieron en esta ciudad para analizar el tema de la seguridad en las fronteras. En el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza, estos tres países refrendaron su compromiso de avanzar en la lucha contra el crimen organizado en la región. Acordaron también asumir una responsabilidad conjunta en el combate al tráfico de personas, de armas y de recursos naturales. En materia de migración, los tres países acordaron avanzar hacia esquemas legales, seguros y ordenados que protejan a quienes habitan o transitan por la región fronteriza. Creo que hay una diferencia sustantiva con lo que en algunos momentos pueda ocurrir en la frontera norte nuestra, sin dejar de reconocer que tenemos problemas, que a veces nuestras autoridades locales tratan mal a los emigrantes. No se trata, y ayer se reiteró, de ninguna manera de un enfoque militar o policíaco, y tampoco de un enfoque que por la vía de los muros quiera resolver un problema humano que tiene otras muchas maneras de ser resuelto, como acordaron en el marco de una migración legal, ordenada, respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias, buen día, nos vemos mañana.